iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a Efesios, estamos estudiando en la carta a los Efesios el capítulo 6 y estamos hablando de estar preparados para la guerra. Esa es nuestra serie que hemos ido estudiando a lo largo de algunas semanas ya, identificando y estudiando esos elementos de la armadura que Dios nos ha dado, que por gracia nos ha otorgado, y que a la vez nos llama la Escritura, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo a través de él, vístanse de ello. Nos hace responsables de actuar y de que estos elementos sean parte de nuestra vestidura diaria para poder luchar la guerra que tenemos contra Satanás y todo su imperio. Hemos entendido que sin los recursos de Dios, sin esta armadura conscientemente, diligentemente buscada y practicada, simplemente no vamos a poder resistir las acechanzas del diablo, que nos tienta y nos ataca con engaño permanentemente. Entonces, estamos en Efesios capítulo 6 y vean lo que dice, por favor, versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Esa palabra tomar significa agarrar, ¿no? Embrazar. Lo menciono porque lo veremos más adelante. Tomen toda la armadura de Dios y nos dice la razón, para que puedan resistir en el día malo. Y esto se refiere al momento de la tentación, cuando Satanás y los demonios están tentándonos. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes, seguir de pie. Verso 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos de la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Lean ustedes, por favor, el 16, hermanos, lo vimos la semana anterior. ¿Qué dice? Y verso 17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La semana anterior entonces veíamos la parte de ese escudo de la fe. Y entendíamos que la fe implica creerle a Dios, confiar en lo que Él dice, en lo que Él hace, en lo que Él ha prometido. Y que en base a eso entonces nosotros podremos resistir la tentación, no como Eva y como Adán, que cuando Satanás puso en duda a Dios, ellos creyeron a Satanás y no a Dios. A diferencia de ellos, tenemos el ejemplo de Cristo, que cuando Satanás quiso poner de la misma manera en duda a Dios, Jesucristo, siendo hombre y siendo Dios a la vez, Él decidió someterse al Padre y le creyó al Padre. Cada una de las tentaciones no solo era usar la palabra, decir textos, porque me sé los textos, Satanás también se lo sabe y quedó claro eso, sino que el punto es, le creo a Dios en base a lo que Él dice en su palabra. Él ha dicho esto y yo le creo. Y ese escudo es el que va a evitar que Satanás y sus dardos sorpresivos en el momento en que no esperas la tentación puedan ser vencidos. Y nos quedamos ahí. Podríamos seguir estudiando, hay algunos otros elementos que quería compartir, pero no lo voy a hacer porque quiero continuar con el tema de hoy. Pero Satanás tiene muchos engaños efectivos y trata de manipular y engañarnos permanentemente en las tentaciones. Solamente tienes que creerle a Dios y recordar que eso que te está tentando es un engaño, pero tienes que identificar el por qué es un engaño y pasarlo en el filtro de la palabra y decidir, le voy a creer a Dios. Ahora, el apóstol Pablo sigue avanzando y él llega a la siguiente elemento de esa armadura de luz, como lo dice en Colosenses, las armas de la luz contra las tinieblas. Y dice el versículo 17, la parte A, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Pero hoy vamos a quedarnos, tomen en esa frase, tomen el casco de la salvación. El casco para todo soldado es vital, ya que proporciona protección y hace que el que lo porta
se sienta más seguro ante la guerra. Es verdad que en las guerras actuales también, las armas, los balazos y todo esto, podríamos decir, bueno, un balazo, un proyectil, te puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero hay una cuestión esencial en nosotros como seres humanos. Cuando el soldado tiene su casco, se siente seguro. A diferencia de que cuando alguien pierde el casco en plena guerra, suelen evitar sacar la cabeza de la trinchera por obvias razones. Se sienten completamente vulnerables. Al usar Pablo este elemento del casco, tiene esa idea que debemos comprender. Este siguiente elemento de la armadura de Dios, esta armadura que Dios nos provee y de la cual somos llamados a equiparnos en nuestra guerra espiritual, es el casco o yelmo, traducen algunas Biblias. Los soldados griegos usan cascos de bronce, como también los romanos en ese tiempo en el que Pablo está hablando. Cascos pesados, cascos muy calientes, pero cascos resistentes. El casco se colgaba de una tira durante la marcha y se colocaba en su lugar, obviamente en la cabeza, solo cuando iba a comenzar la batalla. La cabeza del soldado, sin duda, es una de las partes principales que necesitaban más defensa, ya que contra ella pueden caer los golpes más mortales y es la cabeza la que manda todo el cuerpo. Cuando un soldado en la batalla perdía su casco, completamente se distraía, quería buscar dónde estaba el casco y quedaba vulnerable y podía ser asesinado de manera muy, muy fácil. Esta pieza es una de las últimas el casco en ponerse y que a menudo precisaba la ayuda de otro soldado para colocarse bien. Protegía la cabeza de un golpe mortal, dando, por lo tanto, una gran seguridad al que salía a luchar. Ya que hacerla con la cabeza, la lucha con la cabeza descubierta, era exponerse a una muerte segura. Entonces, si tú notas, la idea del casco no solo es que sí protege realmente, pero sobre todo da seguridad. Se refiere a sentir seguridad, a sentirse protegido. Así entonces, para el creyente, para nosotros, para el Hijo de Dios, el casco de la salvación se convierte en un elemento que le proporciona a esa persona la confianza necesaria para enfrentar la guerra contra Satanás con arrojo, con valentía, dispuesto a resistir los ataques. Porque ¿saben una cosa? La falta de seguridad de salvación, la falta de seguridad de esa salvación que Dios ha otorgado, hace que esa persona esté siempre oculta, derrotada ante el diablo. En algunas ocasiones, hermanos, he podido palpar en nuestros hermanos, quizá por falta de madurez, falta de comprensión bíblica. Cada quien está en un proceso diferente de edificación, de crecimiento, de madurez. Hay unos que están iniciando, hay otros que ya tienen más años. Y no solo los años hacen a alguien maduro, ya lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? Pero el punto es que he escuchado muchas veces personas no poder estar firmes, asegurar la salvación que tienen en Cristo. Es decir, he oído a algunos que cuando otra persona les cuestiona a decir, bueno, ¿y tú vas al cielo? Bueno, estoy en la lucha. ¿Qué quiere decir eso? Que no estás seguro de que vas al cielo. Estás en la lucha. Y solemos ser personas que caemos derrotadas permanentemente en nuestros mismos fracasos y pecados. ¿Cómo le vas a hablar a alguien más de algo de lo cual tú no estás completamente seguro? ¿Se está escuchando? ¿Sí? Si no me hacen señas porque luego no me doy cuenta. ¿Cómo puedes hablarle a alguien con firmeza? Ven a Cristo, Él es el que te salva, si ni tú sabes si eres salvo.
Pastor, es que es una manera de humildad, o sea, no hay que ser como que orgullosos. No, no es humildad, es inseguridad. Y tienes un problema, y tengo un problema, porque si no tengo el yelmo de la salvación, si no tengo esa seguridad, no puedo ser un guerrero, un soldado eficaz. No es posible. Hoy comprenderemos la íntima relación entre caer derrotado ante la tentación y las dudas de una verdadera salvación. Así como el aceptar que Dios me ha salvado indudablemente, me convierte en un soldado eficaz de Cristo. Nota entonces, la frase es muy sencilla y de ahí vamos a partir. Tomen también el casco de la salvación. Lo que vamos a hablar en nuestro tema hoy es la seguridad de nuestra salvación. Ese es el tema, esa es la idea del casco de la salvación. Ahora, recordemos algo, cuando Pablo utiliza la imagen de un soldado que se pone una coraza de justicia en este texto, y ahora la imagen de un soldado que se pone un casco, el casco de la salvación, Pablo tiene en mente una escena, una narración o una visión de parte del profeta Isaías, una profecía más bien de parte de Isaías. Capítulo 59, verso 17. ¿Quieres ir conmigo para allá? Isaías 59, 17. Para los nuevos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías 59, por favor. Por favor, lean ustedes versículo 17. Quienes tienen la Nueva Biblia de las Américas, háganlo más fuerte para guiar a nuestros hermanos también en la misma lectura. Isaías 59, 17. ¿Listos? Perdón. Fuerte, hermanos, adelante. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza, como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió el celo como de un manto. ¿De quién está hablando ahí? Perdón, amor, Carly, son las pilas. Ya esto nos comprueba que no sirven. Por favor. Perdón. Hay un cargador ahí. Qué oso, ¿verdad? Ya nos está pasando muy seguido. Ok, ¿listos? 59. ¿Sí? 59, 17. ¿Listos? Ahora sí. Otra vez, hermanos, discúlpenme, lean fuerte 59, 17. ¿Qué dice? Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza, como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió el celo como de un manto. Mencionábamos, ¿de quién habla? Está hablando de Jehová. Ya lo vimos cuando vimos la coraza de justicia, que dice, y yo busqué y nadie hizo justicia, nadie hacía la verdad, nadie hacía lo correcto, y entonces Él se levanta y Él es el que se compromete y se define que Él es el que va a traer salvación, el casco de la salvación. Como un soldado se pone el casco para entrar en la guerra, es Dios quien lo hace y dice, yo voy a traer salvación y lo voy a hacer con justicia, y esa justicia es que tuvo que castigar el pecado en Cristo Jesús. Entonces, como vimos anteriormente, el apóstol se refiere a esa coraza de justicia y ahora el casco de la salvación, y hace referencia a Dios, hace referencia al Mesías. En ese capítulo de Isaías se muestra cómo el hombre, a causa de su propio pecado y depravación, está incapacitado. Y no solo incapacitado, está muerto espiritualmente para hacer algo por sí mismo, para revertir su situación. Por lo tanto, es Dios quien está determinado a ejecutar justicia y traer salvación. Ahora, Él lo hace sin abandonar su carácter santo. Lo hace
para traer salvación, lo hace vengándose de sus enemigos, dice la Escritura, para traer libertad a sus escogidos. Lo hace, dice el texto que leyeron ustedes, con un celo santo y sublime por aquello que le pertenece, es decir, su pueblo, para proveer salvación particularmente a ellos. Y entonces, si esto es así, como lo está usando Pablo tomando este ejemplo de Isaías, es por tanto que el Mesías, Jesucristo, el prometido Redentor, quien vino, Él es quien viene portando en primera instancia ese casco de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Cristo decide, cuando el Padre, el Hijo deciden hacerlo, el casco recuerda que se refiere a seguridad, se refiere a algo que te protege en una convicción firme. Y esta era la convicción del Hijo. Voy para dar y otorgar salvación. Él es el que trae en primera instancia ese casco para dar salvación. No es como vamos a entenderlo en nuestro caso. Pero nota por favor cómo el Mesías, ahí en Isaías capítulo 63, versículo 1 al 4, voy a ir viendo varios textos, voy a tratar de ir rápido. Entonces si no lo encuentra, me escucha. Pero mira el 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom era la capital de los enemigos de Israel. ¿Quién es este que viene de Edom? De Borra, esa era la capital, Edom, la nación, con vestiduras de colores brillantes. Este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Está viendo a un glorioso soldado. Es la idea. Marcha, dice, con la plenitud, majestuoso, plenitud de su fuerza. Y entonces viene la respuesta. ¿Quién es ese? Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Justicia y salvación, nota. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? ¿Qué era el lagar? El lagar era esa pequeña pileta en la cual vaciaban las uvas. Y después una persona tenía que pisarlas con sus pies literalmente para exprimir el jugo de las uvas. Y obviamente sus ropas se salpicaban al momento de pisarlas. Dice aquí, ¿quién es este que trae su vestido rojo como si hubiera pisado el lagar o un lagar de uvas? Y nota lo que dice ahí. El lagar lo he pisado yo solo. Está hablando Dios. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira, su justicia manifiesta. Y los aplasté en mi furor, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Justicia, juicio, venganza y redención al mismo tiempo. ¿Notas? ¿Qué está pasando acá? Es Jesucristo, este que es grande para salvar. Pero en esta escena, cuando dice que trae sus vestidos manchados de sangre, bueno, rojos, es porque Él ha llevado juicio contra sus enemigos. La escena es horrorosa. La escena es que Él, en el día de la venganza, aplastará a los que le rechazaron. Y su sangre, como uvas, salpicarán sus vestidos. Es una idea muy gráfica en la cual Dios dice, los aplasté en mi ira. Recuerda una cosa, el pecado no puede quedar impune. O lo carga y lo castiga en Cristo a favor de los que crean en Él, o lo va a castigar en los que rechazan a Cristo, pero el pecado será castigado. Ahora, salvar y a la vez venganza. Hay que entender que al humanarse, su nombre mismo declaraba su propósito divino al venir como ese cordero. Mateo capítulo 1, versículo 21, el Señor Jesucristo dice lo siguiente acerca de, más bien, el ángel hablando acerca del Señor Jesucristo antes de que Él naciera. Nota lo que dice el verso 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Este nombre común entre los judíos es el nombre griego del nombre hebreo Joshua o Josué, que significa Dios Salvador. Y era un nombre muy común entre los judíos. No era el único Jesús, ni el único Jesús que aparece en las Escrituras. Ahora, el punto es, ¿por qué se iba a llamar Salvador? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Grande para salvar. ¿Y por qué van a hacer? Porque Él viene para salvar a su pueblo de sus pecados. El casco de la salvación en su cabeza, como lo dice Isaías 63, implica su intención firme, segura e inamovible para traer salvación. Mateo 18, ahí mismo, versículo 11, dice la Escritura así: porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, el Mesías, según Daniel, el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Puedes notar ahí su propósito? Su propósito en su venida es: el Hijo del Hombre vino a salvar. Ese es su propósito en el cual Él estaba completamente, ante el cual estaba Él completamente comprometido. Fijó su propósito en esa primera venida: salvar a su pueblo. Juan 3:17 dice lo siguiente, no lo busques, escúchalo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Notas cuántas veces de manera tan firme te dice: este es mi propósito por el cual vine? Él traía el casco de salvación para dar salvación. Ahora, no debemos olvidar algo. Él vino para salvar, aunque el Hijo ha recibido y tiene toda la autoridad para ejecutar el juicio contra los pecadores no arrepentidos. En Juan capítulo 5, leamos por favor algo allí. Él vino para salvar. ¿Sabes? Suele pasar que cuando pensamos en Jesús, pensamos en su amor incomparable, lo catalogamos como alguien que no va a hacer algo contra nadie. Y decimos, no, Él es el Salvador, Él es el amor, Él es cierto, pero recuerda que Él es justicia, la escena de Isaías 63. Y de hecho en Juan capítulo 5, verso 21, el Señor Jesucristo adelantó algo. Mira lo que dice ahí. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Ok? Porque ni aun el Padre, nota, juzga a nadie. ¿Recuerdas que dice el Hijo del Hombre no vino para juzgar, sino para salvar? Bien, dice, porque aun el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hay una verdad. Toda rodilla se doblará ante el Hijo, toda, de los que le aman y de los que le aborrecen. Unos para ser levantados y exaltados por la eternidad, otros para ser aplastados, para ser condenados por su pecado. Pero todos doblarán la rodilla, dice, porque todo juicio le ha sido dado a ese mismo el Hijo, pero Él vino con su firme propósito en primera instancia de salvar. Pero ahora, ¿recuerdas esa escena de poderoso para salvar y manchadas sus vestiduras como si hubiera pisado lagar? Ve conmigo a Apocalipsis 19, por favor. Lo que quiero decir es que, aunque Él se convierte en el Rey, y por medio de quien será juzgada toda persona, Él se propuso en su venida como un casco en su cabeza. Estaba firme con la convicción de salvar, de venir a salvar. Apocalipsis 19:11. Mira, cuando Cristo regresa, vi el cielo abierto
Cuando los discípulos vieron a Cristo ascender, dice que el cielo lo fue subiendo hasta que una nube le ocultó. ¿Te das cuenta que se cerró el cielo? La nube ocultó de sus ojos cuando Él se fue. Y luego dice, y ahora veo el cielo abierto. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Escucha esto. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Juan capítulo 1. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es Jesucristo. Pero ahora, en la segunda venida, ya no viene para salvar, porque ya lo ha ejecutado por medio de su obra preciosa y perfecta. Ahora viene para hacer guerra y para juzgar y para aplastar a sus enemigos. ¿Por qué su manto está manchado de sangre? Porque es el día de la muerte de todos los perversos. Y es Él quien lo va a ejecutar. Qué interesante que siendo Él el que tiene toda autoridad, el casco en su salvación lo definió para llevar a cabo algo de manera particular. No vengo a juzgar. Bueno, entonces es un enclenque que no hace nada. No, es el que tiene toda autoridad, pero Él dijo, vengo a salvar y eso es lo que voy a llevar a cabo. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque ese casco implica que Jesús manifestó una completa seguridad, firmeza, convicción en su propósito salvador. Su mente estaba completamente protegida, podríamos hacer una similitud ahí, como con un casco para este propósito. Él venía a salvar. Entonces, cuando dice la Escritura, toma el casco de la salvación, muy bien, yo voy a ir a salvar. No, nada más espera un poquito. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Eso es algo que solo Él pudo hacer. Pero tú y yo, cuando vinimos a los pies de Cristo, recibimos lo que Él vino a dar: salvación. El creyente se siente protegido en esta guerra con la convicción de salvación, como el casco sirve al soldado. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera a la iglesia en Tesalónica. Primera Tesalonicenses 5, por favor. Ahí quiero que te ubiques conmigo. Primera Tesalonicenses 5. Voy a leer ahí, hermanos, un poquito extenso, préstenle atención. Primera Tesalonicenses 5:1. Mira lo que dice. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente, escucha a qué hace referencia, que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Qué implica esto? ¿De qué empieza a hablar el apóstol Pablo? Ahorita vas a ver por qué estamos viendo este texto. El apóstol Pablo dice que la venida de Cristo es como un ladrón en la noche. ¿Ok? ¿Quién sabe cuándo viene el ladrón? El mismo Cristo, usando ese ejemplo, dice, bueno, si alguien supiera, velaría para que no entre a la casa. Pero esa es precisamente la peculiaridad de esta escena, que la venida del ladrón, así como la venida de Cristo, no es que sea un ladrón, entendamos, sino la peculiaridad, ¿cuál es? Que es inminente. ¿Qué es inminente? Que es real, que es segura, pero que no sabemos en qué momento será. Será de manera sorpresiva. Él, de repente, los cielos abiertos, aparecerá. Ahora, la venida es inminente, segura, en cualquier momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira lo que dice el versículo 3. Que cuando estén diciendo, está hablando de alguien más que no es la iglesia, está hablando de los otros, de los incrédulos, de los que no conocen el evangelio o no han creído el evangelio, que cuando ellos, el mundo, esté diciendo paz y seguridad,
¿recuerdas para qué va a venir Cristo? ¿Va a venir para traer paz y seguridad? Va a venir para hacer juicio. Que cuando digan paz y seguridad, cuando ellos piensen que todo va bien, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y escucha, y no escaparán. La venida de Cristo es inminente. Por un lado, los incrédulos están engañados por el padre de la mentira, como con Eva, y le dijo, no pasará. Lo que sucede, ¿te acuerdas cómo le dijo a Eva? Y en ese mismo sentido, esas personas, los incrédulos, están engañados por el padre de la mentira en este engañoso parque de diversiones llamado el mundo. El mundo es un parque de distracciones permanente. ¿Para qué? Para que esas personas no estén conscientes, sino distraídas de lo que realmente les va a acontecer cuando Cristo regrese. Ese parque de diversiones tiene tantas atracciones que te hace sentir en un cuento de hadas, que te hace pensar que no hay nada de malo, que te hace sentir que tú puedes hacer lo que a ti te plazca y todo va a estar bien, que te hace pensar que Dios mismo participa en el circo y te aplaude de acuerdo a lo que tú quieras hacer, no importa, no pasa nada. Eso es lo que Satanás ha creado, un parque de diversiones, un parque de distracciones. Me llama la atención en una ocasión viendo a uno de esos ferias, les llamamos, ¿verdad? Que van de pueblo en pueblo y se llama atracciones, ¿cierto? Porque precisamente eso es el mundo a lo que estoy refiriendo. Hay atracciones para cualquier gusto. Ahorita voy a hablar de nosotros, pero el punto aquí es de que ellos piensan todo irá bien, no hay nada de qué preocuparse. Tú ve y habla del evangelio a las personas y no se ven pecadoras, no se ven con problema. De hecho, aunque tengan problemas, ellos piensan y sienten que su mayor problema son los que tienen en esta tierra. Algunos hasta dicen que el infierno es aquí en la tierra, ¿no? Ignoran voluntariamente que cuando estén frente a su Creador, será para destrucción y no habrá escapatoria. Hay dos posibilidades de estar frente al Creador. La primera, cuando una persona muere, solamente espera el día en que el Creador le llamará para estar frente a Él. ¿Y para qué será? Juicio del gran trono blanco. Serán echados al lago que arde con fuego y azufre. No escaparán. Y hay una segunda escena, la venida física de Cristo. Y cuando venga su venida física de Cristo, primero los matará físicamente y luego los levantará y los mandará al infierno en el juicio del gran trono blanco. Y no escaparán. No hay escapatoria. Demasiado tarde. Y aún así, como dije al principio, todos doblarán su rodilla y solo para esperar el juicio de Dios. Esto describe una condición de absoluto riesgo e inseguridad, ya que para el incrédulo en Cristo, estar frente a Él, estar con Él, es un momento de peligro, no de salvación, pues vendrá su condenación en ese instante, ¿cierto? Ahora, Pablo dice, ellos están pensando que todo va bien, pero no van a escapar cuando Cristo regrese. ¿Y qué de ti y de mí? La realidad del que ha creído el evangelio de Cristo es completamente opuesta. Nota por favor cómo inicia el verso 4. Pero ustedes, esta es una conjunción de contraste. Lo opuesto a lo anterior. Pero ustedes, los creyentes, hermanos, vuelve a afirmar por si tenemos alguna duda a quién le está hablando. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ya no somos parte de la feria de las distracciones de Satanás. Ya no eres parte. Ya no eres el que cuida la rueda de la fortuna. Ya no eres el que tiene las puertas del circo.
Ya no eres el bufón que hace reír a los demás. Ya no eres de las tinieblas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que parece que queremos seguir estando en el parque de diversiones llamado el mundo. De hecho, existe esa latente posibilidad en este sentido. Mira lo que dice, por favor. Ha sido sacado, primero dice, de las tinieblas. ¿Qué se refiere a esto? De la muerte espiritual, a la luz de la vida en Cristo. Dijo en Juan, capítulo 1, verso 7, primera de Juan 1, 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, solamente a los que han sido sacados de las tinieblas, esos son los que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Bien, dice el apóstol, ya no estás en tinieblas, sino en la luz. Ahora, ¿qué implica esto? Mira lo que dice el versículo 6. Por tanto, como ya fuiste sacado de ahí, cuando creíste el evangelio, cuando te sometiste a Cristo, no durmamos como los demás. Esto habla de una posibilidad latente. ¿Cuál es esa posibilidad latente? Ellos están distraídos. Ya no te distraigas con ellos. Ya no te duermas como los demás duermen porque están en las tinieblas. Tú eres de luz, pero ¿quieres distraerte en las mismas diversiones? Nuestras conciencias han sido iluminadas cuando el evangelio de Cristo llegó y nos salvó el Señor. Por tanto, dice el texto, por tanto no durmamos como los demás, sino que estamos alerta y seamos sobrios. ¿Qué es la idea? Estar alerta es estar expectantes de la venida de Cristo o estar expectantes de nuestra partida a su presencia. Hermanos, ¿alguien tiene un certificado que a mí no se me ha dado, pero un certificado de que tienes garantizada esta semana de vida? ¿Alguien? ¿Alguien tiene un certificado que diga que no debe preocuparse la iglesia porque en la iglesia nadie se va a morir? Y luego cuando alguien se muere, todos, ¿pero por qué el hermano se murió? Porque todos nos vamos a morir. ¿Alguien tiene un certificado? No, lo que dice el texto es lo siguiente. Alerta porque sabes que o Cristo viene o tú te vas. Entonces, despierto y deja de estar distraído. La siguiente. Y sean sobrios, dice el texto. Es decir, no entregarnos al engaño de los placeres y pasiones de este mundo. Pues aunque estamos en este mundo, dijo Cristo, no eres de ese mundo. Así somos. Por eso dije, vamos a hablar de nosotros. ¿Cuántos argumentos tenemos para justificar nuestras prácticas? Pero no tiene nada de malo, pero el trabajo, pero la familia, pero los tiempos, Y lo único que pasa, hermanos, cuando lo ves a la luz de este pasaje, y no para juzgarnos y condenarnos unos a otros, sino que uno puede decir, qué distraído estoy. Estoy enlelado con la rueda de la fortuna de este mundo. Llámale trabajo, llámale matrimonio, llámale problemas, llámale lo que tú quieras. Hay de muchos tipos de distracciones. No quiero decir que vas a abandonar todo eso. Quiero decir que no debes de controlar y no entregarte al placer y pasiones de este mundo. ¿Cómo es que nuestra salvación entonces, y tendremos que continuar la próxima semana, cómo es que nuestra salvación funciona como ese casco que nos protege en esta guerra espiritual que enfrentamos? Y este es el punto principal para concluir, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Mira lo que dice entonces el versículo 7. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan, en lugar de estar sobrios, están entregados en sus placeres y deseos. Dice, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Y mira cómo se logra esta sobriedad. Tenemos la opción que ellos no tienen. Se llama sobriedad. Es el llamado de Pablo a los creyentes. Ellos están sumidos en el engaño, pero nosotros podemos tener dominio propio. Es decir,
podemos vencer la tentación en esta guerra espiritual. Y nos declara por medio de participios que nosotros en el español se le llama gerundios, ¿sí estoy bien? Cosas que se están haciendo, cantando, bailando. Bueno, esas no son, ¿ok? Esas no son. Pero ¿cuáles son los participios que nos dice cómo es que tú vas a estar sobrio? Mira lo que dice. Seamos sobrios. ¿Cómo? Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Es una referencia breve de lo que explica más extensamente, bueno, no lo explica, pero menciona más extensamente en Efesios capítulo 6. La armadura de Dios. Si no la vistes, si intencionalmente no la buscas, estar vestida de ella, ¿qué va a pasar? Distraído, ebrio, cuando deberías estar sobrio. Hermanos, no seamos legalistas, y esta es una advertencia antes de lo que voy a decir. No seamos legalistas y pensar en la iglesia como esa idea equivocada, ¿no? En la iglesia sí traemos Biblia, en la iglesia sí hablamos de manera muy prudente, en la iglesia hablamos de Dios y amén, aleluya, y en casa nunca lo mencionamos. No estoy hablando de que seamos legalistas de esa forma. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando el niño fue a la feria, es una idea hipotética, cuando el niño fue a la feria y llegó a casa, ¿viste estas luces? ¿Viste aquello? Oye, ¿y viste lo que pasó en este? ¿Y viste cómo se sintió aquello? Habla permanentemente de aquello en lo que está su mente y su corazón. Yo no quiero decir, hermanos, que por favor entendamos que en la congregación no se va a hablar de fútbol o no se va a hablar del gobernador. Y por cierto, tengo una muy buena, no se crean. No se va a hablar de eso. No digo eso, son cosas de la vida real y que las compartimos y necesitamos hacerlo. Pero lo que quiero que tú evalúes es qué sale de tu corazón permanentemente. Y te vas a dar cuenta qué tan distraído estás en la feria de Satanás en este mundo. Vístete de las armas de luz para que seas sobrio. Viene una pregunta. Más bien, dice, el casco, tengo que tomar esa idea ahí, versículo 8. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Esta palabra esperanza se refiere a una convicción segura. Así como la convicción de Cristo era salvar, la convicción del creyente no es ir a salvar, la convicción del creyente es salvo soy. Realmente salvo soy. Y lo digo más adelante en una nota, pero como todavía faltan algunas hojas, yo creo que voy a tener que detenerme. Pero lo digo más adelante, no estoy diciendo que te engañes a ti mismo. Eso sería un peligro muy grande. Salvo soy, salvo soy. No dijo el pastor que nada más me repita salvo soy, salvo. No dije eso. Dije que la convicción producida en tu vida por su palabra y su espíritu es, eres salvo. Si has creído en Cristo, la salvación es segura. La salvación no se pierde. Porque es Dios quien la llevó a cabo. Es por medio del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y esta certeza de la salvación es la que nos va a hacer poder ser eficaces en la guerra que tenemos por delante. Porque estar convencido de que soy salvo me compromete también a vivir en mi salvación para la gloria del Señor. La próxima semana hablaremos de eso. Convicción de salvación. Quiero cerrar con esa exhortación en la cual estamos pasando por ahí. ¿Estás sobrio? ¿Estás alerta? ¿Estás realmente expectante de tu muerte o de la venida de Cristo para dar buenas cuentas a tu Señor? ¿O estás distraído en este parque? ¿Quieres ser un guerrero del Señor, un soldado de Cristo que pueda permanecer firme en pie cuando Satanás viene y lo ataca?
Necesitamos la armadura de Dios y un elemento de ella es seguridad de salvación. Si hay alguien en esta mañana que al oír todo esto, su corazón se siente como atemorizado en decir, ok, pero ¿cómo se obtiene esa seguridad de la salvación? Es muy probable que lo que está faltando es, ¿has entendido el Evangelio? ¿Sabes qué demanda Cristo de ti en primera instancia para que Él te salve? Si tú lo oíste perfectamente y lo entendiste y lo has creído, salvo eres. Pero si no has oído el Evangelio, no puedes ser salvo. Necesitas escuchar, necesitas saber qué te demanda el Salvador para que Él te otorgue gratuitamente la salvación. Hermanos, próxima semana concluimos con este punto. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres infalible. Gracias porque lo que tú te propusiste hacer, lo lograste. Gracias porque tu salvación es eficaz. Gracias porque cuando tú, Señor, salvas en nuestra escala de tiempo, cuando confiamos en tu palabra, en tu evangelio, quiero decir, creímos en ti, nos arrepentimos de nuestros pecados en ese instante. Pedimos perdón a ti por nuestros pecados que nos condenan. En ese instante, tú nos otorgaste una salvación, tú nos otorgaste una vida eterna y tú nos otorgaste, Señor, una herencia eterna que no es este mundo. Y todos estos elementos, mi Dios, cada vez son sembrados, son traídos a la mente por tu Espíritu cuando estamos oyendo tu palabra, y tu Espíritu es el que nos convence. Tu Espíritu es el que nos hace saber quién somos delante de ti. Yo te ruego que esta mañana toque tu Espíritu el corazón de cada uno de los presentes. Señor, haznos saber cómo estamos ante ti. La persona que no tiene esa salvación, Señor, cáusale una desesperación tal en su alma que requiera venir a tus pies y clamar por perdón, sin importar el tiempo que tenga escuchando. Y a quienes tú has salvado, mi Dios, haznos sentir el gozo de saber y recordar que nos has salvado por gracia cuando confiamos en ti. Que nos tienes guardados en tu mano y nadie nos arrebatará de tu mano, que no depende de nosotros, sino de tu misericordia y obra. Gracias, mi Dios, por una salvación tan grande. Ayúdanos ahora que al tener eso en entendido, vivamos en esa salvación tan grande, que echemos mano de la vida eterna y que nos alejemos de estas distracciones en nuestra mente, corazón y nuestra vida. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Edifícanos, mi Señor. Gracias por haber resucitado y estar sentado en tu trono. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.